José López Portillo nació en la Ciudad de México en 1920. La sucesión presidencial. Previo al término de su administración y luego de ir descartando aspirantes de entre los más próximos de su equipo, López Portillo se aprestó a cumplir con el ritual sucesorio priista y fijó sus pautas de selección en dos nombres. Si el panorama nacional requería de un personaje con mayor bagaje político, el escogido sería el entonces dirigente nacional del PRI, Javier García Paniagua. Sin embargo, si las circunstancias sugerían un perfil diestro en sortera dificultades financieras, la candidatura le correspondía a su secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Ante la severa crisis, este último fue el elegido. El desastre económico. En materia económica, su administración se caracterizó, sobre todo después de la primera mitad, por tomar decisiones arbitrarias y financieramente ineptas, que detonaron la crisis más severa en la historia de México. Desde la época revolucionaria, no solo repitiendo sino aumentando los errores del periodo echeverrista, el gobierno, obnubilado por las ganancias del petróleo, la euforia de los mercados, guardó los propósitos de inicio en un cajón y tramitó con la banca extranjera una pléyade de préstamos irreflexivamente para sufragar la exploración e infraestructura de explotación de los depósitos petroleros. Puso en marcha proyectos de desarrollo condenados al fracaso por su pomposidad y mala preparación. La Alianza para la Producción, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, el Sistema Alimentario Mexicano o el Plan Global de Desarrollo. Luis Echeverría nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Es un político y abogado mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y presidente de México de 1970 a 1976. En su gestión, la economía mexicana creció a un nivel de 6.1%, promovió el desarrollo de los puertos marítimos como Puerto Madero y Lázaro Cárdenas. Fue creado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Instituto Mexicano de Comercio Exterior y Política Exterior fue activa. Fue acusado por la FEMOSPP y por la Fiscalía Mexicana de fraguar junto a Gustavo Díaz Ordaz la matanza del 2 de octubre de 1968 y la desaparición forzada de personas y disidentes del contexto de la Guerra Sucia en México, por lo que se convirtió en el primer y único presidente mexicano en recibir 2 órdenes de aprehensión por presunto genocidio y cumplir una prisión domiciliaria y finalmente ser absuelto de toda responsabilidad en 2009. Al inicio de su administración, Luis Echeverría intentó distanciarse de su responsabilidad en la represión al movimiento estudiantil de 1968, mediante un discurso de apertura hacia los jóvenes universitarios, en especial con los de la UNAM. Durante 1968 y 1971, el presupuesto de la UNAM creció en 1.688%. El sector burócrata aumentó de 6.000 en 1972 a 2.2 millones en 1976, empleando una gran cantidad de egresados universitarios en los 60. El gabinete hacia el 78% de egresados de la UNAM, inclusive un líder del 68 llamado Francisco Javier Alejo, fue designado director del Fondo Cultural Económica. Represión y guerra sucia. En 1910 de junio de 1971 tuvo un lugar la manifestación estudiantil de la Ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Monterrey. Estos fueron recibidos por un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones. El presidente ordenó la represión a la misma, aunque públicamente se desligó de los hechos y pidió la renuncia del entonces jefe del Departamento Federal, Alonso Martínez Domínguez. Estos hechos se conocieron como el nombre de Halconazo o la matanza del jueves de Corpus. Política económica. Aunando la crisis internacional provocada por la escasez de petróleo, aumentó la forma considerable del gasto público, emitiéndose el papel moneda sin valor y contratando deuda. Durante el mandato se dio la primera crisis económica desde el inicio del llamado Milagro Mexicano. Además, se lanzó a la compra de las empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción.
Durante su gobierno se abandonó el tipo de cambio fijo, que existía desde 1954. La deuda externa aumentó en los manejables 6.000 millones de dólares, que habían heredado Díaz Ordaz, a más de 20.000 millones. Además, se lanzó a la compra de las empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno se abandonó el tipo de cambio fijo, que existía desde 1954. La deuda externa aumentó en los manejables 6.000 millones de dólares, que habían heredado Díaz Ordaz, a más de 20.000 millones. Política exterior. Realizó viajes a países de Europa, Asia, Oceanía, África y América Latina. Su gobierno fue muy cercano a los regímenes socialistas de Chile y Cuba.